Yo soy Edgar Lozano. Mi nombre es Cristian Rodrigo Alcántara Sánchez. Somos el equipo 6, sección 2 del grupo 4AV4. Y esta es la práctica 4, circuito serie, paralelo y mixto. Materiales y equipo a utilizar. 2 multímetros digitales. Resistencias cerámicas de 47 ohms, 220 ohms y 330 ohms a 10 watts. Osciloscopio. Puntas para osciloscopio con atenuación. Puntas para osciloscopio con terminal de caimán. Fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts. Capacitor de 4 o 7.5 microfaradios. Inductor de 0.125 henrys. Caimanes y clavija. Objetivo: analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RLC conectado en forma mixta utilizando las herramientas de análisis en serie y paralelo. Para lo anterior, es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. Número 1. Confirmar experimentalmente las herramientas analíticas del análisis de circuitos en serie y paralelo. Número 2. Verificar las relaciones de tensión existentes entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos. Número 3. Determinar el desfasamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. En cuanto a consideraciones teóricas, en la combinación de elementos pasivos conectados en serie, también se puede obtener la impedancia equivalente, donde las relaciones de corriente y tensión del circuito permanecen invariables. Si se considera la combinación de dos elementos o más, se puede simplificar el circuito obteniendo una sola impedancia total. En circuitos en series, la tensión es igual a la suma de las tensiones en las resistencias como lo tenemos en nuestra fórmula de menos Bs más BZR más BZL más BZC es igual a 0. También decimos que mientras la corriente total calculante es igual a la corriente en cada elemento, tenemos que I es igual a Bs entre las impedancias de ZR más ZL más ZC. Si tenemos calcular la impedancia equivalente, se obtiene que Z equivalente es igual a la suma de todas ellas. En el circuito paralelo también existe un parámetro constante, tal es el caso de la tensión nominal entre nodos, en donde tenemos Bs que va a ser igual a la tensión en la resistencia, la tensión en el capacitor y en el embobinado. Y pues muy bien. También siguiendo la ley de Kirchhoff, se tiene que IS es igual a IR, IL e IC, y esa va a ser nuestra corriente total. Mientras que la resistencia equivalente se puede obtener de la siguiente forma: Z equivalente es igual a 1 sobre la inversa de ZR más la inversa de ZL más la inversa de ZC. Y en casos especiales donde solo hay dos impedancias, se tiene que la Z equivalente es igual a Z1 por Z2 entre Z1 más Z2. Esos es como los principios básicos de cuando calculamos las resistencias en circuitos mixtos. El circuito mixto se compone de conexiones en serie y paralelo. Se respetan las condiciones para cada una de estas conexiones. Circuitos en serie. Se dice que un circuito es en serie cuando la corriente eléctrica solo recorre un único camino, desde la fuente que proporciona la energía hasta el receptor. Después de allí retoma el mismo camino de vuelta a la fuente, sin importar los elementos que intervengan en un circuito en serie. La energía debe llegar otra vez al punto del que partió. Elementos necesarios para un circuito en serie. Para que se produzcan los circuitos en serie es necesario contar con distintos elementos. En primer lugar, debemos tener energía eléctrica y una fuente de alimentación que la produzca. Después de contar con la fuente suministradora de energía eléctrica, se necesita un material elemental conductor para permitir la circulación de dicha energía y la transmita al elemento receptor que lo necesita. También es necesario contar con el receptor para que reciba la energía de carácter eléctrico y desempeñe su función
Esto significa que la fuerza e intensidad de la corriente en cualquier parte del todo el circuito es la misma, nunca cambia, ya que todos los elementos que componen el circuito permiten y promueven la fluidez en igual cantidad y fuerza de corriente eléctrica. Características generales de los circuitos conectados de forma paralela. Cada tipo de circuito tiene características que resultan particulares. Los circuitos en paralelo se caracterizan especialmente por poseer más de un camino independiente para que la corriente eléctrica pueda recorrer. La razón por la cual en un circuito como este posee igual tensión en sus elementos es que dichos elementos, de una forma u otra conectados entre un mismo par de nodos, esto también logra que su caída de tensión sea igual a la que la fuente que proporciona lo que el circuito necesita para funcionar. A los distintos caminos que puede recorrer una corriente eléctrica en un circuito en paralelo se les denominan ramas o malla. A cada una de las intensidades de esas ramas se suma para conseguir la intensidad total que posee el circuito. Primero que nada conectaremos nuestro circuito de la siguiente forma. Después procederemos a usar un multímetro digital para sacar las siguientes magnitudes: IS, VS y VC. Pondremos este multímetro digital en tensión de corriente alterna. Con esto tendremos que conectarlo en forma de paralelo a la entrada del voltaje o la tensión y a la tensión del capacitor, en todo caso paralelo al capacitor. Prosiguiendo con la práctica, tenemos que determinar la relación fase entre VS y VC. Para esto tenemos que conectar nuestro osciloscopio al circuito, de forma en que el canal 1 esté en la entrada de la tensión y el canal 2 esté en la entrada del capacitor, para así tener nuestras dos señales en nuestro osciloscopio. Prosiguiendo con esto, tenemos que oprimir el botón de Measure y en el botón de Measure poner las características visibles para poder ver la relación de fases. Con esto tendremos nuestra gráfica de la siguiente manera. Bueno, en el desarrollo del problema tenemos este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las impedancias. Tenemos como datos nuestra fuente, los valores de las resistencias, los valores del capacitor y del inductor. En este caso, primero calculamos las resistencias, que es lo más fácil, porque al no tener parte imaginaria, hacemos un cálculo directo. Ok, luego calculamos para el capacitor con esta fórmula, dando como resultado esto, que es la parte imaginaria del capacitor. Como podemos ver aquí, solamente tiene parte imaginaria y es negativa, por tanto, se escribe de esta manera. Ahora, para el inductor, es de una forma similar, con esta otra fórmula. Aquí obtenemos la parte imaginaria del inductor, pero como vemos, es positiva, por tanto, se escribe de esta manera. Por último, calculamos RL, que no la calculé con las otras R's, por seguir el orden, y bueno, nos da lo mismo que una resistencia no tiene parte imaginaria y por lo tanto pasa así, sin ángulo. Nosotros, para hacer el análisis de este circuito, lo redibujamos de esta manera para no trabajarlo con mallas y poder realizar un análisis más sencillo para nosotros de la siguiente manera. Primero lo que hice fue calcular el paralelo de ZR2 con ZC, y aquí está la operación dando como resultado ZA. Luego tenemos a ZB, que lo tomé como ZA en serie con R1, que serían esto. El paralelo, primero, ahí está, sería ZA, y luego en serie con ZR1. Esa sería nuestra ZB. Y aquí está el resultado, nada más es una suma.
Luego hacemos el paralelo de ZB con R3. Aquí está. Ya hicimos paralelo de estas, Z serie del resultado de ZA con ZR1, ZB. Y ahora ese va a ser un paralelo con ZR3 para así tener ZD. Y aquí está nuestra operación en paralelo y nuestro resultado. Y por último tenemos a Z total. Ya nada más nos queda un circuito en serie. Por lo tanto, nada más hacemos la suma de ZRL, ZL y ZD. Aquí está la operación de la impedancia total y su resultado. Con esto podemos calcular la corriente total del circuito, que en este caso es de la siguiente manera. Tenemos como dato la tensión de nuestra fuente, que es 13.18 volts, y la impedancia total, aquí está, 427.359 cis de 0.167 grados, y esto en ohms. Al dividirlo tenemos este resultado, que sería nuestra corriente total. La práctica nos pide obtener analíticamente estos resultados, que es la tensión de la fuente, la corriente de la fuente, corriente del capacitor y tensión del capacitor. Experimentalmente obtuvimos estos resultados. Ahora necesitamos conocer estos. Ya los apunté porque resolví el ejercicio anteriormente, pero les voy a explicar de dónde salen. Lo primero que vamos a tener es la corriente del circuito, que ya la habíamos calculado anteriormente. Simplemente la tomamos de aquí. Como vemos, es 30.84 cis de menos 167 grados en miliamperes. Ok. Y está en segundo lugar. Ok. Luego, para llegar a datos que necesitamos, desarrollamos el circuito y vamos resolviendo poco a poco, obteniendo la tensión en D, para luego así obtener la corriente en B y finalmente obtener la tensión en A. Obteniendo la tensión en A, igualamos a que es igual a la tensión en C del capacitor, porque en A estamos trabajando con un circuito que está en paralelo, como podemos ver. Entonces la tensión ahí va a ser la misma, solo con calcular esa parte, esa tensión en A, podemos conocer la tensión en el capacitor, como podemos ver. Luego, teniendo A, podemos calcular la corriente en C, simplemente dividiendo la tensión que tenemos en A, que es la tensión del capacitor, entre la impedancia del capacitor, para así tener nuestra corriente en el capacitor. Ok, aquí está. Y finalmente, para obtener la tensión de la fuente, simplemente lo que hice fue hacer el producto de la corriente de la fuente por la impedancia total, para así tener el siguiente resultado: 13.17 cis de 0 volts. ¿Okay? Como podemos ver, los valores experimentales y analíticos coinciden o son similares, guardan cierta relación. Entonces, por lo tanto, podemos decir que estamos en lo correcto. Muchas gracias. Al finalizar la práctica,
Aprendimos a resolver circuitos en serie y paralelo de forma analítica y con la calculadora en números complejos, así como vimos la respuesta de un circuito RLC en relación entre la tensión de la fuente y los elementos pasivos. De igual modo vimos el desfasamiento de ondas en nuestro osciloscopio. Al finalizar la práctica, aprendimos a desarrollar un circuito en mixto. Pudimos desarrollarlo por nodos, por mallas o descomponiéndolo en serie y mixto.